Periodismo consentido. El poder jamás nos dio algún reconocimiento, nunca un premio. Y ni siquiera nos cargó la SUBE. Continuamos aquí en Periodismo Consentido, segundo bloque de la mañana, bloque de resumen semanal. Y para ello está aquí don Mauro Córdoba. ¿Cómo le va, don Mauro? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Luis? Che, muy feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras, che, para todo el oyentismo en general. Muy feliz día, antes que nada, che. Uh-huh. Bueno, atrasado, pero bueno, vale la pena. Sí, bueno, y sí, porque salimos un sábado, esto es así. Sí, vale la pena. Claro que sí. Bien, bueno, aunque a no ver, se dice atrasado, se dice trabajador con capacidades diferentes. claro, viste, muy División Palermo lo tuyo. Muy División Palermo. Qué gran serie, por cierto, qué gran serie. Siempre la vamos a recomendar. Bueno, a ver, una semanita en donde pareció, ¿no?, que el Círculo Rojo empezó a poner la alfombra roja para ver quién podía desfilar como posible candidato para el 2027, ¿no? Y Dante Gebel que espera otro. No, ese quizás es el más ruidoso, por lo menos en el que aparecen un montón de streamer, full, viste, y programas así en vivo, en la televisión o en la radio. Uh-huh. Pero, Acuérdese que así empezó Milei, ¿eh? sí, no, obvio. A mí igual, digo, yo tomo nota de todo, te dije, la vez pasada te decía que no lo subestimaba, pero no lo estaría por lo menos ayudando a Dante Gebel, no lo estaría ayudando los números hoy por hoy, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Si ganó Milei, ¿por qué no puede ganar alguien así? Le falta definición a ese muchacho, está de acuerdo con todo y en desacuerdo con todo y no apoya concretamente nada. Estoy a favor de todo lo bueno, en contra de todo lo malo, ¿no? Claro. Sí. Y sí, es eso, pero bueno, es más un poco el prototipo, ¿no?, de políticos que se viene. Uh-huh. Un poco el prototipo es ese, ¿no? Pero Es bueno. muy difícil confiar en un político que no dice qué quiere hacer, ¿no? Y es muy difícil porque digo, a ver, uno esperaría certezas, o más que certezas que te diga cosas, ¿entendés? Voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Uh-huh. Tiene que ver un poco más con eso. Pero bueno, nada, semanita en donde el establishment un poco ensayó quién sí, quién no. Se empezaron a reflotar nombres que pensábamos que jamás volveríamos a escuchar. Pero bueno, en política todo se olvida, todo pasa y todo vuelve también, al parecer. Ya lo dijo el gran Julio Grondona eso. Por supuesto. Todo pasa. Todo pasa, es así. Bueno, a ver, tenemos que hablar de una amplia convocatoria que dio el peronismo federal. Espere, no me interrumpa. Decime, ¿qué pasó? No me interrumpa el flujo de la noticia. Usted estaba por decir cuál era la nueva apuesta del Círculo Rojo. Me dijo que Gebel no era. No, se empezaron a reflotar nombres, alguien como Milei, pero que por lo menos pueda estar sujeto y predicado en público, viste, que no sea tan descolocadito, pero no es que dieron un nombre concreto así, decir, bueno, este es nuestro candidato, ¿no? Ya saben que este no llega ni a la esquina, ya está fusilado, ya hizo un trabajo sucio. Claro, exactamente. Ya no le ofrece garantía, digamos, el payaso que tenemos en la Casa Rosada. Quieren otra cosa, además, porque ya como dijiste bien vos ahí, ya hizo el trabajo sucio Milei, ahora bueno, nada, quieren uno un poquito más presentable, por lo menos en sociedad, ¿no? Ahora digo yo, ¿no? Estos muchachos, ¿para qué se van a romper la cabeza pensando en un candidato si el laburo se lo está haciendo Cristina impulsando más a Uñac? También un poco, también hay algo de eso, pero bueno, yo te iba a hablar de peronismo federal antes de que me interrumpieras. Ahora sí, con tu permiso, si es posible, hablaremos de peronismo federal. Haga. Que amplió una convocatoria, no habló de candidatos y marcó postura respecto al déficit fiscal. ¿Por qué este punto? Porque desde la llegada de Milei,
se puso de moda en la política y también debate en la política la cuestión de qué hacer con el déficit fiscal. Las personas quieren saber qué se va a hacer con los fondos públicos, de dónde va a salir la plata. Un poco eso, ¿no? Es lo que Milei trajo, o el mileísmo en su conjunto trajo, ¿no? De, bueno, ¿qué van a hacer con el déficit fiscal? Bueno, en Parque Norte convocó a más de 4.000 personas entre dirigentes y militantes. Algo que llamó poderosamente la atención, Luis, fue el mensaje que se dio hacia adentro. Es el siguiente: no es contra nadie. ¿Cómo estará la cosa que el peronismo, o parte del peronismo, mejor dicho, tenga que decir primero que nada que no es contra nadie? Che, nos estamos reuniendo, pero no es contra nadie, No es contra nadie, O sea, no se pueden reunir 3 o 3.000, 4.000 personas, ¿viste? Pero primero tienen que decir eso, que no es contra nadie. Si no, no se pueden reunir 3.000, 4.000 personas. Bueno, pero por lo menos, ¿dijeron a favor de qué es? Y dijeron que no es contra ningún compañero ni compañera, que es un proceso colectivo de debate transversal y federal, que hay que volver en el 2027 y no cometer los errores que cometieron, sin, bueno, internas que tuvieron y yendo todos para el mismo lado. Fue incluso esta definición de Juan Manuel Olmos, recordemos Juan Manuel Olmos, uno de los principales impulsadores del Armado Federal del Peronismo y un histórico militante peronista, ¿no?, de la capital. Entre esos peronistas federales, ¿había gente que le votó a favor todas las leyes a Milei? No sé si hubo gente que estuvo ahí a favor de las leyes a Milei, pero por ejemplo estuvo Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Federico Achaval. Son los nombres que, bueno, están enfrente de este esquema político que activó por lo menos la construcción de un debate federal. ¿Kicillof estuvo? Kicillof no estuvo. Entonces ya sabemos en contra de quién fue. Pero Kicillof estaba al tanto. Sí, está enterado. ¿Cuál es el...? Sí. Estuvo al tanto, al igual que Cristina, al igual que Massa. El encuentro, bueno, tuvo una impronta. No estás federal. Invitado, pero te avisamos. Algo así. El encuentro tuvo una impronta federal muy potente que se vio en los nombres, los planteos de las situaciones de las economías regionales y las conversaciones de pasillos que se desarrollaron a lo extenso y largo de la jornada del acto. Como te lo dije, estaban enterados todos, para no ofender a nadie: Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. También los gobernadores. La postura fue unánime: aprobación a la movida política como parte de un largo camino de todas las tribus que tienen que, bueno, recorrer, ¿no? Cada uno por su lado construye y define una ruta. El año que viene la intención de la mayoría es terminar confluyendo en una gran paso. Tatán. Hay una lectura política que dice que Milei quiere eliminar las PASO porque las PASO es la única herramienta que tiene el peronismo de ponerse de acuerdo. Bueno, nosotros acá ya hablamos de qué nos parece a nosotros las PASO. A ver, eliminadas las PASO no les quedaría otro que el viejo recurso de que voten los afiliados. El problema es que se miran así como orejeando las cartas porque ya sabemos quién maneja los padrones. Y un poquito así, ¿no? ¿No? Eso. Porque si votaran los afiliados, yo estoy de acuerdo. Yo he manifestado miles de veces que las PASO me parece una gran basura, porque el tarado que opina de política por Twitter se siente con derecho a venir a elegirme el candidato a presidente. No, querido, pelotudeás por las redes, no tenés derecho a participar. Si no te afiliaste ni nada, no me vengas a joder. Claro, exactamente, ¿no? Que voten los afiliados a fin de cuentas, que los peronistas decidan qué peronista llevar, que los radicales decidan qué radical llevar, que los socialistas decidan qué socialista llevar a la boleta, claro. Completamente. Sí, y sí, debería ser así, claro que sí. Bueno, nosotros dijimos Día del Trabajador y la Trabajadora, y uno dice, ¿el gobierno qué hizo respecto a esta fecha tan importante, ¿no? Que marca un antes y un después, y que según incluso Eric Hobsbawm es la primer fecha secular que ha modificado los calendarios de casi todo el mundo? Bueno,
el gobierno nacional solo se limitó a un video autorreferencial que compartió el mismísimo Javier Gerardo Milei. Un video autorreferencial por el Día del Trabajador. En las imágenes, bueno, se ve una animación de un personaje clásico del juego de ladrillos, ¿viste? El Lego, ¿se acuerdan de Lego? Sí, todo. Sí. Bueno, está muy de moda eso hacer con inteligencia artificial y es parte de la nueva comunicación política, dicen algunos. Yo no me quiero ir tanto por las ramas con ese tema, simplemente decir, ¿no?, que el presidente fue muy autorreferencial con un video que se lo vio de traje y corbata y que realiza una construcción con ladrillos celestes y blancos, que utiliza términos como por ejemplo más libertad, baja inflación, menos ministerios, reforma laboral, apertura económica, fin de los piquetes. Todas las consignas, ¿no?, que le gusta a Javier Milei y a todo su gobierno en general. Bueno, un video que da cringe, dirían los jóvenes, porque es muy autorreferencial y solo aparece él, como, bueno, Milei, el primer trabajador, ¿no? En manos de quién estamos, ¿no? Sí, la verdad, es demasiada la egolatría, ¿no? Y la falta de reconocimiento de este presidente, ¿no? Porque claro, es una persona que ha carecido de falta de reconocimiento y se le nota bastante, además. Se le nota bastante esa cuestión. A ver, bueno, el problema no es Milei, porque de última es un hombre con problemitas no superados, con traumas contra los cuales pelea cotidianamente. El problema son los millones de imbéciles que lo convirtieron en presidente. Sí, pero también las acciones del mismo Milei, porque yo no lo esculmaría de culpa y cargo, digamos, Discúlpeme, usted cuando lo veía como panelista, sí, ¿se imaginaba que iba a ser un gobierno decente usted? No, yo no. Bueno, a eso me refiero cuando digo millones de imbéciles. Bueno, yo no quiero llevar un mensaje cuasi antidemocrático, ¿no? Pero la democracia también no se trata de eso, ¿acaso? Que voten todos y todas independientemente del IQ. Yo no sé si usted, mientras acá no haga reforma de los medios de comunicación y se controlen las injurias, las mentiras y los fake por redes, yo no sé si podemos hablar de democracia. Porque el soberano tiene que estar informado y bien informado para poder votar con responsabilidad. Ahora, cuando te están llenando todo el día la cabeza de mierda, de odios, de prejuicios, es muy difícil, ¿eh? Hay un tema de rock, no sé quién lo canta, en donde habla de un naufragio y hay 3 en una isla en donde 2 tienen problemitas mentales. Y se preguntaba el tema si eso era democracia, ¿no? Sí. Bueno. Yo no lo tengo escuchado a la canción, pero bueno. No me pida corrección política, le aclaro un sábado a la mañana. No te pido corrección política, simplemente que no sé quién canta la canción, nada más. Bueno, nuevo escándalo por el uso de recursos públicos en el gobierno, duty free y retiros en efectivos para núcleo eléctrica. El mismo Manuel Adorni informó consumos realizados con las tarjetas corporativas de la empresa Núcleo Eléctrica en su informe al Congreso esta semana. Reidel se limitó a decir que los gastos no estaban a su nombre. Directivos de la empresa estatal Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima incluyeron gastos en Duty Free. Ahora te explico qué es el Duty Free, que significa libre de impuestos. Son tiendas ubicadas en zonas internacionales de aeropuertos, puertos o fronteras donde los productos se venden sin impuestos locales ni nacionales. Aclarado la terminología en inglés, te comento que, bueno, incluyeron gastos en este formato, Duty Free, retiros en efectivo, como parte del uso de tarjetas corporativas bajo la gestión de Demian Reidel, echado ya en febrero pasado bajo sospechas de corrupción. Mis resúmenes de tarjetas corporativas no muestran ningún gasto personal, se defendió el exfuncionario, quien no despegó a quienes formaban parte de su equipo en el momento y solo se limitó a aclarar que los consumos no estaban a su nombre. Tatán.
Así se desprende del informe de gestión que el jefe de gabinete Manuel Adorni envió a la Cámara de Diputados durante esta semana. Específicamente se trata de la respuesta a la pregunta número 859, en la que los legisladores de Unión por la Patria solicitaron que se informe todos los gastos efectuados con las tarjetas corporativas de la empresa NASA. Detalle, el destino de las erogaciones efectuadas y el valor de cada una. Eso, por un lado. Bueno, las sospechas de corrupción por las que lo echaron a Demian Reidel de NASA. Para hacer un poco de previously a todo esto, Demian Reidel presentó su renuncia a Nucleoeléctrica Sociedad Anónima el 9 de febrero pasado, luego de haber sido denunciado por diversos hechos de corrupción que involucran sobreprecios en productos y servicios del organismo, y señalado por saldar deudas personales con activos de dudosa procedencia, Luis. Así que para ver, digo, los muchachos, ¿no? Los honestos, ¿no? Porque esto a fin de cuentas eran los honestos, ¿no? Sí. Bueno, es así. Nuevo mes y bueno, nuevos aumentos. Aumenta la nafta en mayo, vuelven a subir los impuestos a los combustibles. El gobierno retomó el ajuste de este tributo luego de haberlo congelado en el contexto de la suba del petróleo por la guerra en el Medio Oriente. El gobierno nacional dispuso una nueva suba parcial en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, eufemismo para decir que sube la nafta. Bien. Que se va a aplicar este mes, que volvió a diferir incrementos pendientes correspondientes a actualizaciones previas. La medida fue oficializada mediante el decreto 302/2026, publicado el jueves pasado en el boletín oficial, Luis. Bien. Eso en lo que tiene que ver con las uvas, ¿no? Y bueno, nada, como eso también se va a trasladar al transporte, que ya subió, y también a las góndolas, porque en el país de los camiones y los barcos, y bueno, nada viene en cigüeña, ¿no? Por así decirlo. Che, vos si fueras Santilli, ¿qué harías? Me teñiría. ¿Te tenerías? ¿Vos decís? Y Colorado en un hombre da mal. ¿Qué quiere que diga? No, yo te preguntaba porque hay un rum de Santilli y pareja, una fórmula así, y que el carinismo le reclama al Colorado que deje el PRO y se afilie a la Libertad Avanza. La y tropa de... Sí, qué sé yo, ¿viste? Tiene lógica, ¿no? Está jugado, y Karina le está pidiendo eso, ¿viste? Claro. Roto ya me parece el famoso triángulo de hierro, ya Karina, porque después de Milei la que gobierna es Karina, ¿estamos de acuerdo en eso? Y yo creo que después de Karina el que gobierna es Milei. Al revés, Está bien pensado eso. Bueno, la tropa del jefe, como le dice Javier a su propia hermana, exige pureza y prefiere al ministro de segundo, pero acepta una reconversión. Además, le reclama que mude de bloque a sus legisladores. O sea, no vaya solo, venite con tu tropa, porque quiero más personas. En un rum, ¿no?, de fórmula de la Libertad Avanza para la gobernación de la provincia de Buenos Aires para el año que viene, compuesta, o por lo menos en un primer plano, por Diego Santilli y Sebastián Pareja, tiene un asterisco. Que impone, bueno, la propia Karina Milei. Si el Colorado quiere ser el candidato, que se afilie al partido de Javier Milei, así lo hace saber la dirigencia, bueno, que responde directamente a Karina, que preferiría un binomio con los nombres invertidos, ¿no? ¿Y usted cree que es muy difícil que Santilli haga eso? No, difícil no. Porque veo que los muchachos lo ideológico es secundario. Sí, muy, muy secundario. Hasta la lealtad de secundaria. Sí, hasta la lealtad de secundaria. Y bueno, un poco entre ceja y ceja la que está hablando del tema de las lealtades y hablando de ese tema, la que está un poco entre ceja y ceja es Patricia Bullrich, ¿no? Porque no se deja conducir por nadie.
pero terminó en la ola violeta, ¿no? Terminó Claro. en la ola violeta y de Galimberti a Javier Milei, ¿no? Bueno, fue montonera, fue peronista, fue radical, fue del PRO, ahora Fue del Po. no sé, creo que por ahí no, es la única que salvo de ahí, ¿no? No, estuvo en el Po, hasta incluso estuvo en el Po la mismísima Patricia Bullrich. ¿Usted me dice que estuvo en las huestes de Altamira? Sí, No, sí. esa me la perdí. Después te voy a tirar algún registro histórico y nos vamos a reír un poco de eso. La que le faltaría. Sí. Bueno, de Galimberti a Karina Milei, esta mujer, Patricia Bullrich, con todo ese derrotero, ¿no? Y ese se ve en política, es la que no se deja conducir y que en el oficialismo un poco la tienen entre ceja y ceja, ¿no? Ujú, Porque andás a ver si da el salto o no, el salto oficial. ujú. Un dato con respecto Mira, al puede dar el peronismo. salto y no dejarse conducir, ¿eh? También, ¿por qué ¿Eh? no? Un dato con respecto al peronismo, Luis. A Si querés ver, volver al peronismo, ¿te da ganas de volver volvamos. al peronismo? Volvamos. Volvamos al peronismo. El peronismo y la jefa. Más de la mitad de los PJ de las provincias ya no le responden a Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. La exmandataria preside un partido atravesado, bueno, por el debate del año que viene, en el que, bueno, conviven muchos pragmáticos, muchos anti-K y muchos soldaditos, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que ya no estaría siendo hegemónica la conducción de Cristina Fernández de Kirchner una vez retirada por su proscripción de fuera de la cancha electoral, ¿no? Y yo creo que cuando ya te conducen por... Es cuando el comandante te conduce de derrota en derrota y cada batalla es una masacre, llega un momento en que los soldados empiezan a desertar, ¿eh? Y estaría pasando en Y PJ en sí, las provincias, en Santa Fe, en Entre Ríos. no hay nada más Bueno, ordenador que unas buenas pasos, una buena elección interna con un padrón limpio, ¿no? sí, yo no sé si el peronismo va a llegar a la instancia de paso, volviendo al tema de las pasos. No sé si va Es a que llegar no a hay esa otra instancia. forma de saldar la cosa. Y si de vuelta van a apretarse, Pero ya sabemos cómo termina esa película. Porque, a ver, mm, cuando vos invitás a todo el mundo a unas pasos y todos se sienten con derecho a medir, después nadie tiene el pretexto para dejar la pata afuera. En una lista de claro. unidad, vos siempre dejas gente afuera. Mm, sí, es cierto, eso es cierto. Siempre se deja fuerte. Lo más sano sería así que se Claro. elija. Bien, yo no sé cómo estamos de tiempo, si nos queda para un cablecito más o vamos directamente a la noticia internacional. Ujú. No tenés tiempo. Bárbaro, perfecto, porque estaba ahí. Bueno, Kicillof amplió el programa de medicamentos bonaerense ante el, bueno, abandono de Milei. Recordemos que en todas estas semanas que pasó fue incluso noticia también esto de la discontinuidad o el fin, por ejemplo, del plan Remediar, o el Ujú. programa, mejor dicho, Remediar, ¿no? Que era un compendio, ¿no?, de medicamentos que se garantizaban a gran parte de la población, sobre todo a adultos mayores que no tenían cómo costearlos, ¿no?, los medicamentos. Claro. Bueno, amplió este programa el mandatario bonaerense la cantidad de medicamentos que se van a entregar a los 135 distritos tras el recorte del programa Remediar, como te lo estaba comentando. Quitarle los remedios a 20 millones de personas es producir enfermedades y muertes, acusó el gobernador. Lo anunció este jueves pasado, que va a ampliar la cantidad de medicamentos que se van a entregar en los 135 distritos tras, bueno, el recorte del programa Remediar encarado por Milei. Cuando alguien está enfermo termina recurriendo a las provincias, pero ahora nos cortan el programa Remediar que cubría buena parte de las enfermedades más frecuentes, explicó el mandatario, y agregó lo siguiente: parece que a veces uno exagera, pero no, es imposible así. Quitándole los remedios a 20 millones de personas, lo que producen es enfermedad y muerte. Esto es Milei. Así es el gobierno desalmado de Milei. ¿Sabes cuál es el problema con eso?
No es la primera vez que, ante un recorte del gobierno nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sale a tapar ese bache. Usted sabe que yo soy de los que opina que la mejor pedagogía política es el sufrimiento. Sí. Y que te enfrentes a las consecuencias de tu voto. Si te equivocaste, que te enfrentes a las consecuencias. Si yo salgo a tapar los baches y no explico con política por qué te lo estoy cubriendo yo y no el gobierno nacional como correspondería, no hay pedagogía política. Y si lo hago, pero también explico que esto es consecuencia directa de lo que el gobierno no hace. Eso es lo que acabo de decir, hay que hacerlo y explicarlo. Si no, no claro. lo hagas. Si no, no lo hagas, que sufran las consecuencias de su voto. ¿Y a vos te parece tiene que aprender a votar? ¿Y a vos te parece que Kicillof no lo explica? Y yo no creo que la comunicación sea buena. Ahí va. Porque pasó con los subsidios de los colectivos. Sí. La gente no notó el cambio. Claro. ¿Mm? Claro. Bueno. Sí, ahí va. Bien. Vamos a hablar directamente de dos noticias internacionales. Te voy a colgar dos, pero bueno, me voy a centrar en una igual. Pero bueno, hay unas turbulencias petroleras, Luis, porque, bueno, hay una inestabilidad en la región del Medio Oriente. No estoy diciendo nada nuevo hasta ahora, pero hay, bueno, rivalidades históricas entre, por ejemplo, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Uh-huh. Aunque quizás algunos dicen que se trate de un coletazo más del agotamiento de las instituciones del siglo pasado. Pero bueno, turbulencias regionales. Emiratos Árabes Unidos, el quinto exportador de petróleo del mundo, se retira de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la OPEP. Uh-huh. Lo anunció el ministro de Energía emiratí, Suhail Mohamed Al-Masrour. Espero haber pronunciado bien su apellido. La decisión fue principalmente a partir de tres causas: un malestar creciente por las restricciones a la producción del petróleo de bloque, los bloqueos al estrecho de Hormuz y otros impactos de la guerra en Irán, que generaron grandes pérdidas en la economía del país árabe, y tercero, la profundización de la rivalidad histórica con Arabia Saudita, quien lidera el bloque petrolero. ¿Qué es la OPEP? Bueno, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un organismo evocado a regular el precio del crudo a nivel global. Fue fundado en 1960 en Irak, ante el objetivo de contrarrestar el poder de las 7 hermanas, las principales empresas multinacionales petroleras del mundo, todas estadounidenses o británicas, ¿no? Y bueno, ahora abandona este país dicha organización, lo cual hace todavía tambalear más el precio del petróleo y bueno, ¿no?, la inestabilidad en la región. Esta noticia se la debo a Mate Mundi, el newsletter que te recomendé, te lo tengo que mandar para que lo leas, es muy muy interesante. Ahora sí, me voy a ir con la otra noticia. Realmente tengo miedo a sus recomendaciones. Yo te voy a pasar el material. Yo me acuerdo que usted me recomendó Podemos. Sí, en su momento. Sí, eso ya lo dijiste la semana pasada, Luis. Y no quiero hablar de la mesa Randazzo presidente, ¿eh? Oh, no, pero estás hablando de bueyes perdidos. Usted tiene muchos pecados en su juventud. Sí. Tengo muchos pecados de juventud. No sé si es bueno decir que sigo siendo joven o que alguna vez fui joven, pero bueno, no sé. Bueno. Con alma de viejo, podría decir. Con alma de viejo. Sí, joven con alma de viejo, eso es verdad. Bueno, Israel detuvo en aguas internacionales a una flotilla que buscaba romper el bloqueo a Gaza. Había varios argentinos ahí adentro, Luis. Esta vez la veintena de embarcaciones no logró ni acercarse a las costas del devastado y ocupado territorio palestino. Pese al carácter pacifista de la manifestación de la flotilla, todos fueron detenidos, incluidos nuestros compatriotas. También, bueno, había españoles. Bueno, mientras Milei hace silencio, Sánchez, por lo menos el presidente de España, acusó a Israel de una nueva violación del derecho internacional. Por lo menos está Pedro Sánchez diciendo que hubo una violación de la legalidad internacional, aunque la legalidad internacional no estaría siendo de moda para el mundo en su totalidad. Ahora, explíqueme la diferencia de criterios.
¿Es terrorista bloquear el estrecho de Hormuz y no es terrorista impedir la llegada de ayuda humanitaria para los de Gaza? ¿Usted me está diciendo eso? ¿Vio cómo es Occidente con su criterio? Qué bárbaro. ¿Vio cómo es el Occidente capitalista con su criterio? Tiene que ver con eso. Las autoridades de Israel confirmaron la detención de unos 175 activistas que viajaban en la embarcación de la Global Summit Flotilla, interceptadas durante la madrugada en aguas internacionales del mar Mediterráneo al sur de Grecia. El operativo tuvo lugar a unos 1000 kilómetros de las costas de la Franja de Gaza. Entre los detenidos hay activistas compatriotas como la diputada provincial bonaerense de Izquierda Socialista, Mónica Echelotauer, espero haber pronunciado bien su apellido, si no pido disculpas públicamente, y el dirigente Ezequiel Peresini. En un video, que incluso difundió en sus redes sociales, Mónica expresó: si estás viendo este video es porque las fuerzas de seguridad israelíes pudieron interceptar a la flotilla, a la Global Summit Flotilla. Estamos secuestrados, básicamente. Bueno, tira el chivo. Bien, los amantes del periodismo incisivo, sagaz, mordaz y medias tintas que no le tienen miedo a los poderes fácticos, alias, ¿quién carajo te pensabas que eras? Pueden seguir escuchándome hoy de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Hago Sabotaje Local junto a un gran equipo que ya está al aire una vez más y que el sábado pasado la verdad que estuvimos muy contentos de poder estar de vuelta en esta bellísima y valiente emisora FM Aires. Repite el horario para los masoquistas. Bueno, para los amantes de ese periodismo incisivo, de 4 de la tarde a 5 de la tarde, Sabotaje Local junto a un gran equipo. Bueno, don Mauro, nos cruzamos en el pasillo. Dale, chau.